Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que me esté mirando ahorita, hermano. Pues vamos a proseguir ahorita con la parte de la historia de la Biblia, que todos estén al pendiente de ella, que estén pues con el hambre de poder nosotros que tenemos a ayudarlos, ¿verdad? Hemos hablado que habían mandado en Apocalipsis a las 5 iglesias que le estaban dando una deprimenta o lo estaba dando uh, un regaño por lo que se estaba pasando ya, las malas uh, influencias que estaban entrando, ¿verdad? Entonces en eso nos quedamos, entonces proseguimos en eso. Ahora vemos que para perseguir a los pretextos, más bien dicho, que usaban en aquellos tiempos los enemigos del cristianismo, era pues una acusación que los cristianos sobre todo adoraban a otros dioses. Eso decían, no, eso le decían paganos, háganme el favor. Hay una crónica, hermano, que habla de que unos emperadores forzaban a los cristianos a adorar las imágenes, pero ellos siempre se resistieron, ¿eh? Entonces, aunque a uno de estos se le ocurrió hacer una imagen de Cristo, entonces le dijo, bueno, pues ahí está su Cristo, póstrese. Y nomás la miraban y decían, no, ¿cómo? Fíjate el concepto que tenían los primeros cristianos. Ellos sabían perfectamente, hermano, que Cristo estaba vivo. Estaba a la diestra del Padre. Y entonces ellos no podían ni debían postrarse ante imágenes fabricadas por el hombre. La gente empezó a catalogar a los cristianos como aburridos, como hasta el día de hoy, pues, uy, qué aburrido me dicen nosotros, ¿verdad? No, no, no vas a fiesta, no te drogas, no, 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 no vas ni siquiera a un antro, uy, qué aburridos nos dicen. Nos han dicho que somos aburridos, ¿verdad? Sí, pero lo mismo pasa. Les pasó también a aquellos que del tiempo, de aquellos primeros cristianos, hermanos. En aquellos tiempos sabemos también de que la adoración al emperador romano se tomaba como la prueba reputable de la lealtad. Entonces, en cada ciudad, hermanos, el imperio romano, ahí había estatuas del emperador. Y los cristianos siempre rechazaron adorar las estatuas y al emperador. Y los acusaban a ellos de traición. Cuando ellos decían, Jesús, el César es el Señor, ellos se quedaron así y se postraban y los cristianos respondían, Jesús es el Señor. Y hay una palabra en griego, Kyrios, el supremo, el emperador, el más grande. Y ellos decían, el César es el Señor, el Kyrios, el supremo, el más grande. Y los cristianos decían, no, Jesús es el Kyrios, el Señor. Y eso le costaba la vida, ¿ok? Corre el tiempo y la persecución sigue, hermanos, provoca que los cristianos pues prosigan en sus huidas. Se comenzaron a reunir en cuevas, en catacumbas. Ustedes han oído algo de eso, ¿verdad? En Roma todavía hay catacumbas, hermanos, donde clandestinamente se reunían los cristianos de una manera muy, muy, muy escondidas. En una ocasión que se han hablado de África, de los cristianos de ese tiempo, hermanos, que experimentaron también porque el Señor los llevó para allá. Y una vez que se predican las personas que van para allá y dicen que han preguntado a muchos misioneros de varios países ahí, latinos, que han ido a ese país de África, y que le ministran, sí, sí, cómo no. Si Dios me da una palabra, por supuesto. Pero era en un subterráneo, hermanos, en una bodega. Era como una bodega, pero subterránea, donde predicaban. Y ellos querían cantar. Y decían, no, 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 no canten. Porque iba otro hermano que dirigía la alabanza. Un hermano que decía que creo que se dice en iban con su guitarra y le decían, no pueden ni cantar ahí, decían. Y me acuerdo que me decían a mí que se asomaba una ventanita y decían a ver si no llegaban ahí porque en ese país donde estábamos, bueno, de lo que estaban los hermanos que estaban castigados, que no era religión, que no era el Islam. Entonces era todo tan misterioso, tan callado, no usaban micrófonos,
sino que, y si lo descubrían, pues a la cárcel, por ahí desaparecían a los hombres que estaban ahí, como aprendiendo del cristianismo. Entonces eso no es nada, y se siente una cosa muy extraña. Me dijeron las personas que han ido para allá. Las catacumbas de Roma, hay una inscripción, hermanos, que es en tono de burla, que escribieron ellos cuando descubrieron una catacumba acerca de un cristiano que se llamaba Alexámenes. Y hicieron un grabado ahí, una pintura que hasta el día de hoy, si ustedes van a Roma, entran a las catacumbas y van a encontrar ahí con eso, es un dibujo donde está Cristo crucificado, pero tiene una cabeza de burro, el Cristo que está ahí. Y está un cristiano postrado y hay una inscripción que dice, Alexámenes fiel. O sea, ante su Cristo con cabeza de burro. O sea, una burlas, hermanos, espantosas que se hacían para los hermanos. Así era como vivían los primeros cristianos. Y el cristianismo, en su concepto de relaciones entre unos con otros, consideramos o siguen considerando a todos los seres humanos iguales delante de Dios. ¿No es cierto? Pero en el Imperio Romano, hermanos, había castas sociales. ¿Ok? Como hoy también las hay. Un poco disfrazadoras, pero entre las sigue habiendo, ¿verdad? Los ricos, los intelectuales, la chusma, la acá, los que no son nada, los fifí, los ignorantes. Y bueno, el cristianismo resulta que abraza sobre todo a todos con un mismo espíritu. Ya no hay judío ni griego, mis hermanos. Ya no hay sabios, ignorantes, ya todos son uno en Cristo. Entonces los romanos, la sociedad romana se siente agredida. ¿Por qué? Por la nueva doctrina que aparece aquí, o sea, el cristianismo. Y entonces viene y se desata la persecución, pero de una manera espantosa, mis hermanos. Un emperador llamado Marco Aurelio, que gobernó del año 161 al 180 después de Cristo, está en la historia como uno de los más cultos emperadores romanos de los que ha habido en esa historia. Prominente hombre, escritor de ética, filosófico o filósofo, un hombre muy inteligente, muy preparado, muy estudiado. Sin embargo, a pesar de todos sus conocimientos, de ser un hombre tan ilustre, odiaba a los cristianos. Qué contradicción, ¿no? Eso es una prueba, mis hermanos, que la cultura no hace mejores a los hombres. Así de sencillo. Si tú lees de Marco Aurelio, me gustaría que los que les interese sobre todo conocer un poco más, busque la biografía de Marco Aurelio. Te vas a encontrar con un hombre respetadísimo sobre todo. Cuando él muere, le lloraron como si hubiera muerto, quién sabe, como alguien que era muy amado. ¿Por qué? Por su bondad, por su sabiduría, su generosidad, pero odiaba a los cristianos. Qué casualidad, ¿no? Bueno, este hombre, mis hermanos, asesinó a miles de cristianos en el Concilio Romano. Entre esos que él asesinó, había un discípulo, un cristiano llamado Policarpo. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan, hermanos. Y Policarpo estaba entre estos miles que fueron llevados al Coliseo Romano. Y Marco Aurelio en este puerto, Policarpo era uno de los principales, digamos, pastores de la iglesia cristiana. Y Marco Aurelio, cuando lo apresan, bueno, ya era un hombre anciano este hombre, ¿no? Pero le hace un ofrecimiento aquí a Policarpio y le dice, yo te perdono la vida si tú niegas a Jesús. Y Policarpio, dice la crónica, le respondió, 86 años de mi vida, o sea, ya era un ancianito, desde un niño, se entregó a Cristo, ¿eh? Él respondió, de 86 años de mi vida he servido a mi Señor Jesús. ¿Cómo habría yo de negar a mi Señor y Rey, que murió por mí? Esto enfureció al culto Marco Aurelio y lo quemó vivo. Lo quemó vivo, mis hermanos. Por aquel fiel Policarpio, mis hermanos, pagó con su vida su fidelidad. Un hombre, sobre todo,
era un filósofo, pues Justino también, que es el que apareció como el mártir. Este fue un hombre muy culto también, Justino Mártir, de los hombres más cultos de su tiempo. Bueno, él se convirtió a Cristo. Sí es. Y él se convirtió en uno de los grandes defensores de los cristianos en los tribunales, porque era abogado él, era abogado. Y Justino Mártir, cuando llevaba a algunos a los tribunales, él se constituyó sobre todo en defensor, o sea, con las leyes mismas romanas y con la sabiduría de Dios y con argumentos bien tremendos, mis hermanos. También se le interesa saber un poco más del que le interese, sobre todo también búsquelo. Busque los escritos de Justino Mártir, encuentra un montón de cosas extraordinarias de este hombre. Como él, con la sabiduría de Dios, como conocedor de las leyes romanas y como abogado que era, defendió a muchos, pero a muchos cristianos, y los jueces le daban la libertad, pero saliendo de ahí los mataban. De todo modo, era totalmente injusticia. Pero este hombre dejó un legado bastante importante, mis hermanos, dentro de la historia del cristianismo. Hubo un emperador llamado Severo. Este fue considerado también por los cristianos de ese tiempo como el anticristo. ¿Saben por qué? Por su odio hacia los cristianos y por la hazaña que manifestaba cuando los mataba. De maneras así hasta difícil de describirlos. Aparece otro emperador romano también llamado Diocleciano. Este hombre ordenó quemar los escritos de los cristianos. Los lugares de reunión los destruía con fuego, estos, a veces con la gente ahí dentro, hermanos. Promulgó una ley, este emperador Diocleciano. Esa ley pues decía que por el solo hecho de solo ser cristianos, mis hermanos, los cristianos podían ser despojados por el Estado de sus propias propiedades, de su ciudadanía, o sea, por el hecho de ser cristianos solamente. Les quitaban todo, le confiscaban todo. Entonces la persecución, hermanos, se acelera de una forma exageradamente, pero contrario a lo que se ponía a pensar. El cristianismo sigue creciendo, mis hermanos, de una forma increíble. De una manera, sobre todo, inexplicable, mis hermanos. Hasta ese punto, mis hermanos, se mantenía sobre todo relativamente puro. O sea, el cristianismo, estamos hablando. ¿Por qué? Porque, bueno, a nadie le interesaba en ese tiempo meterse ahí para poder sacar ganancias deshonestas, porque corría peligro su vida. Y a los falsos, pues no le interesaba ahí para, sobre todo, dar su vida por Cristo. Entonces, de una manera relativa, o sea, sí había casos, ¿verdad? Pero muy aislados. Pero en general se mantenía pura la doctrina de Cristo. La vida de los cristianos era una vida santa, mis hermanos, no una vida dedicada completamente a Cristo Jesús. Eran más los hermanos genuinos que los falsos hermanos. Y aquí viene una pregunta, mis hermanos. ¿Qué harían los cristianos de hoy si se vinieran unas repercusiones como las de los primeros cristianos? Bueno, pues hazte tú la pregunta. ¿Qué harías tú, hermano? Porque yo me hago la pregunta también, Yo le pregunté una vez a una persona y le dije, ¿qué harías tú? No, pues no sé. ¿Tú sabes? Le dije, pues más o menos, le dije. Más o menos, porque si viene la persecución, ¿qué si el gobierno dice, prohibido leer la Biblia? Y tú la lees, o la leemos. Eso como consecuencia entonces, pues, va a traer que los, a policía, los soldados, qué sé yo, pues vengan a cerrar los templos. Y si ya uno dice, oiga, eso es injusticia, pues te van a dar cuello, o te van a dar un balazo, o te van a dar con la culeta del rifle, qué sé yo, hermanos. Entonces comienza a generar ahí persecución, persecución tras persecución, y empieza a generar sufrimiento, hermanos, aflicción. Y saben una cosa, mis hermanos, me temo que los cristianos de hoy no estarían preparados para sufrir la mínima persecución que estos hicieron. ¿Por qué? Porque lo que se le ha enseñado a estos hombres de hoy, y esto tienen la responsabilidad los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, mis hermanos, se les ha enseñado únicamente solo disfrute de la vida. Y no se les ha enseñado que eventualmente se puede enfrentar a una persecución. Y como consecuencia, aflicciones. Hay un caso, mis hermanos, que esto vamos y eso fue real, de la Rusia comunista, hermanos, ya desaparecida, que esto lo vamos a hablar en la siguiente sección.
Así que por el día de hoy, hermanos, que sean bendecidos y sigamos poniendo nosotros nuestras oraciones, nuestras plegarias a aquellas personas que necesitan y a las personas que no lo necesitan también, porque es justo y necesario estar orando por unos por los otros. Así que, hermanos, los exhorto a seguir viendo estos mensajes que Dios te puede poner para el crecimiento de tu espíritu. Así que hasta luego.